Bienvenidos todos. Estamos en la página 39. Ya terminamos de ver los elementos de la política, donde vimos el poder, la ideología y el mito. Y vamos a dar comienzo con el tema del Estado. Solamente que para que podamos conceptualizar primero lo que es el Estado, y después, aunque parezca raro, después nos iremos al tema de los antecedentes, les pido que vayamos a la página 41, en donde dice concepto de Estado contemporáneo. Primero, para que tengamos una noción de qué es el Estado y sobre todo para qué nos sirve el Estado. Lo intentaré explicar y esperando que pueda quedar clara la noción de lo que es el Estado. Después regresamos a la 39. Concepto de Estado contemporáneo está más o menos a la mitad de la página 41. Según George Jelinek, que es un alemán, define al Estado de la siguiente manera: es la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando, originado y asentado en un determinado territorio. Seguramente ustedes en la prepa o en la secundaria, cuando les hablaron sobre el Estado o el concepto de Estado, les mencionaron que el Estado está integrado por tres elementos, que es territorio, población y gobierno. Repito, los tres elementos del Estado que nos enseñan nuestros maestros en secundaria o prepa son territorio, población y gobierno. ¿Qué implica esto? El concepto de Estado en la actualidad implica que en un determinado territorio delimitado por fronteras se va a asentar un volumen de población, puede variar de estado a estado, y que va a estar ordenado y administrado y regulado por un gobierno. Es decir, alguien va a llevar las riendas de la administración, del orden social dentro de ese núcleo poblacional y dentro de ese territorio. Entonces nosotros consideramos precisamente al Estado el conjunto de territorio, población y un orden legal, una organización política que nos brinde educación, salud, seguridad pública, que tengamos calles, que tengamos alumbrado, es decir, que tengamos todo el esquema de un orden en nuestras vidas, y que obviamente alguien lo proteja, que eso es lo importante, y quien lo va a proteger precisamente es el mismo Estado a través de esas leyes que ejerce o que ejecuta el gobierno en el día a día. Explicando así de una forma muy rápida el tema del Estado, quiero que hagamos un ejercicio. Pensemos si un día no existiera el Estado, así, que no existiera el Estado, simplemente vamos a pensar que, como una película de esas apocalípticas, no hay Estado, no va a haber gobierno, la población puede andar de aquí para allá, los límites de las fronteras se acabaron, no puede andar por acá, cruzar a lo que anteriormente era Guatemala, porque ahora ni siquiera va a ser Guatemala, simplemente es territorio en el que puedes caminar, puedes cruzar hacia lo que era Estados Unidos, pero ahora va a ser un territorio del mundo. ¿Qué pasaría en una situación así? Bueno, pues alguien podría decir, pues ya no tengo por qué levantarme temprano para ir a la escuela, ni para ir a trabajar, porque ya no es necesario. ¿Para qué estudiar cuando ya no existe un orden en donde me hablan que necesito la educación? ¿Para qué? Si puedo obtener todo, ya ni siquiera con el trabajo al que yo iba, sino simplemente con encontrar un árbol, cortar un fruto, comérmelo. Encuentro algún, alguna vaca, algún borrego, pues lo mato, lo cocino y me lo como. ¿Por qué? Pues porque ahora no estoy robando, porque esa vaca y ese borrego simple y sencillamente me lo estoy encontrando. Al no existir el Estado, no existe una ley que acredite que eso es propiedad de alguien, simple y sencillamente ahí está, me lo estoy encontrando en ese esquema natural de que es un ser viviente que sirve para alimentarme, yo lo agarro y lo mato, me lo como, perfecto. Entonces otra persona, otro individuo que me puede encontrar va a decir, bueno, pues entonces esa camisa que tú traes puesta, la necesito yo, te la voy a quitar. Como soy más fuerte, te la voy a pedir, ¿sabes qué? Dame tu camisa, no me la das, te golpeo y te la quito. No me van a meter a la cárcel, porque el Estado no está, el Estado no existe. No hay leyes que digan que tiene que haber un centro de readaptación social, no hay leyes que digan que eso es un delito, que eso está mal hecho. Tengo la noción intrínsecamente, es decir, en el sentir, que está mal, pero al fin de cuentas, al ya no existir un Estado, pues yo lo puedo hacer. Y por lo tanto, lo que era robar, lo que era violar, lo que era matar, yo lo puedo hacer, pero ya hoy no es un delito, más allá de que yo sienta que estoy haciendo algo que no es bueno, pero lo puedo hacer, no hay quien me castigue, no hay un policía que me vigile, no hay un juez que me vaya a llevar a un procedimiento, simplemente lo puedo hacer. Y lo único que estaría pasando
es que estaríamos cayendo en un sistema de autodestrucción de la misma raza humana. ¿Por qué? Porque falta un orden. Somos mucha gente, estamos en un territorio que es todo el territorio del planeta, pero haciendo cada uno lo que quiere, lo que necesita, con estos excesos. No hay límites, todo lo podemos hacer. Caemos en cuenta que el Estado entonces es necesario porque no hay algo que regule, no hay algo que ponga límites y cada quien hace lo que quiere, y en esos excesos terminamos por la autodestrucción, porque lo que va a resurgir es aquella máxima de ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hagas hacia una persona te lo devolverán, y entonces haces algo bueno, pues te pueden hacer algo bueno, pero si tú lastimas y golpeas, te van a lastimar y te van a golpear, o te pueden hasta matar si tú matas a alguien también. Entonces, un día sin el Estado sería el caos. Quiero que lo identifiquemos así, porque el Estado es el orden que se le da precisamente a la sociedad en la que vivimos, estableciendo límites territoriales para un determinado volumen de población a la cual hay que gobernar. ¿Y cómo surge ese gobierno? Dentro de la misma gente, de la población, porque así lo deciden. Entonces vemos que el Estado es una forma de darle orden y estructura precisamente a una comunidad para una sana convivencia. ¿Es necesario? Es necesario, porque si no lo tuviéramos, repito, sería precisamente el caos. Si los automóviles no chocan en el día 10 porque hay semáforos y hay leyes, normas de tránsito que te dicen, cuando ves el color rojo te tienes que detener, cuando ves el color verde puedes avanzar. Y así, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida vamos a ver que hay un orden. Ese orden se establece en las leyes y las leyes se aplican. Quien lo establece y quien las aplica y quien dirime controversias o pleitos entre las personas es el Estado, a través de sus legisladores, el presidente, sus jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el Estado es precisamente ese todo que nos da orden, estructura a una sana convivencia de una comunidad en un asentamiento dentro de un territorio determinado. Entonces, entendiendo que el Estado es necesario, entendiendo que el Estado es el que le da un orden a una sana convivencia, quiero hacer una última pregunta. A ustedes les preguntaron si querían pertenecer a un Estado y seguramente ustedes van a decir, no, a mí nadie me lo preguntó. Entonces, ¿cómo es que ustedes son ciudadanos mexicanos? Todos ustedes son mayores de edad, seguramente tienen ya una credencial de elector y van a decir, bueno, ¿quién me preguntó a mí si yo quería ser mexicano o si quería ser parte del Estado mexicano? Más de uno de ustedes va a decir, bueno, yo no quiero obedecer al Estado. Bueno, tienen la libertad de decir, yo no quiero obedecer al Estado mexicano, se pueden ir a otro país, pero lo que van a encontrar es otro Estado, el Estado español, el Estado francés, el Estado suizo, etc. Así, bueno, es que yo no quiero obedecer a nadie. Bueno, pues se van a tener que buscar quizá una isla remota en alguna parte del océano, en donde esa isla no esté reconocida a nombre de algún país, para que puedan decir que ahí sí, efectivamente, no hay un Estado que regule la conducta ahí. Pero yo creo que nadie quiere vivir así, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que, aunque podamos decir, nadie me preguntó, nosotros nos adherimos o somos parte de un Estado, damos nuestro consentimiento. Cuando somos recién nacidos, pues nuestros papás van al registro civil y nos asientan como mexicanos, tenemos un acta de nacimiento, pero también cuando tenemos la mayoría de edad, nosotros vamos en busca de una credencial de elector, buscamos trabajo en un país, tramitamos diferente documentación, que nosotros estamos, por tanto, consintiendo el que queremos ser parte de este Estado, más allá de que ya lo éramos como menores de edad, ¿no? Bueno, entonces, ¿el Estado es necesario? Sí, el Estado es la forma actual de entender y concebir un orden social, el orden de una comunidad, porque, repito, si no lo tuviéramos, sería precisamente un estado salvaje, ¿no? De autodestrucción, todos contra todos, y lo único que estaríamos provocando es la destrucción de la misma raza humana. Entonces, entendiendo que el Estado es necesario para una sana convivencia en nuestra actualidad, no significa que no pueda evolucionar después hacia otra figura que pueda ser mejor que el Estado, pero que va a suplir al Estado en su momento como orden, como estructura de convivencia. Pero hoy lo que tenemos y lo que se tiene a nivel mundial como la mejor manera de estructurar esa convivencia es precisamente lo que conocemos como Estado, que es ese conjunto de una población asentada en un determinado territorio con límites y, por supuesto, dotado de un don de mando, de un gobierno que ellos mismos, es decir, la misma población se va a ir dando.
Entendiendo este concepto, yo espero que haya quedado claro el concepto de Estado, pasamos nuevamente a la página 39, donde dice el Estado y sus componentes. Concepto de Estado en diferentes sociedades, es decir, vamos a ir haciendo una remembranza de los griegos, los romanos, después a la Edad Media, hasta llegar al Estado contemporáneo, que ya me adelanté para eso, ¿no? El Estado y sus componentes. Concepto de Estado en diferentes sociedades. A continuación daremos algunas formas de cómo se ha definido al Estado a través de la historia de la humanidad. Tomaremos como punto de partida la concepción que los griegos tenían del Estado, porque es el ascendente de la conceptualización que tenemos actualmente. ¿Qué implica esto? Nos vamos a ir a los griegos porque, digamos, el Estado contemporáneo, como lo conceptualizamos, como lo comenté ahorita, viene precisamente de la idea que tenían los griegos, es decir, la idea del Estado que tenían los griegos ha ido evolucionando hasta la que tenemos en la actualidad. Base del Estado griego fue la esclavitud, porque es la fortaleza de la economía. Nota, los griegos no conciben la idea de Estado como territorio, es decir, ya habíamos hablado que los griegos hablaban de unas ciudades-estado. Las ciudades-estado eran ciudades autosuficientes en donde ellos iban a producir lo que ahí mismo se iba a consumir, no requerían tanto el comercio con el exterior, el gobierno se lo daban ellos mismos a través de cuerpos colegiados, es decir, hablábamos en su momento los aristócratas, los filósofos, que tenían que valorar las situaciones de convivencia para la misma comunidad, para la misma ciudad-estado, y ellos la ejercían, ¿no? Entonces, el concepto de Estado griego es un concepto de ciudad-estado, algo no concebido como lo tenemos en la actualidad de temas multiculturales y de países grandes. No, ciudades-estado, ya hablaba yo de la autosuficiencia en clases anteriores. El Estado romano, recuerden, y lo hemos explicado, que el romano, una vez que conquista a los griegos, impone sí su fuerza militar, pero adapta las figuras griegas, las figuras jurídicas griegas, y las va transformando a un nuevo esquema que es, digamos, ya lo que ellos van creando, que es precisamente el Estado romano bajo las leyes del Imperio Romano. Para los romanos, la polis griega era la civitas romana, es decir, el equivalente. Polis griega era la ciudad-estado, ellos crearon la civitas romana. Dice civitas, la pronunciación en latín es civitas romana, que es precisamente el concepto parecido que tenían los griegos de ciudad-estado, que también significaba ciudad. Para eso la idea de Estado se expresó en dos maneras, como res publica o como imperium. Res publica era el nombre que se le otorgaba a la comunidad de intereses, es decir, la cosa común a todo el pueblo. El imperium, cuando el pueblo romano se convierte en conquistador, se utiliza este término que encierra la idea de Estado-territorio. Bueno, los romanos, y no me voy a centrar mucho en esta parte, incluso quien estudia derecho lleva por ahí dos cuatrimestres, creo, de lo que es derecho romano, les hablan precisamente de cómo se fueron dando figuras jurídicas o legales que le dan hasta la fecha a nuestro país orden social proveniente de figuras jurídicas que venían desde los romanos. El Estado romano fue concebido precisamente como un orden social, pero que luego derivó en un imperio, en el establecimiento de un estado-territorio, es decir, que iba a ir abarcando más y más y más lugares, aunque no fueran culturalmente homogéneos a ellos, que iban a ir sumando precisamente a este territorio conocido como el Imperio Romano. De tal suerte que sumaron algunos lugares que eran amigos de ellos, aunque no tuvieran la misma cultura, misma lengua, etc. Y hay otros que se lo sumaron a base de la fuerza, ¿no? A través de las guerras. Entonces, el Estado romano asume el esquema griego y luego lo evoluciona hacia lo que es un imperio, un estado-territorio, ampliándolo a prácticamente toda Europa, ¿no? ¿Cuál va a ser la base del Estado romano? Al igual que los griegos, los romanos fincaron el Estado en el sistema esclavista, porque es la base de la economía. Y quiero que entendamos esto. El esclavismo era para los griegos y los romanos, como hoy es para todos los estados modernos, el petróleo. Sustentamos la economía de un país, de un estado en la actualidad, en base a la riqueza, y la riqueza primordialmente se mide a través de el petróleo, el volumen de petróleo que puede tener un país, porque los derivados del petróleo sabemos que le dan vida a la economía. Nada más pensemos en la gasolina, la turbocina, o sea, lo que va a mover a los transportes, pues van a ser los derivados del petróleo. A medida que tienes más petróleo, tienes más combustible, y con eso puedes movilizar el comercio de un país, independientemente de los productos que se generan, plásticos, etcétera, de lo que es el petróleo. Entonces,
En la época de los griegos y en la época de los romanos, mientras más esclavos tenías, más podías producir en el campo. Hoy en día, mientras más petróleo tienes, más puedes también generar en los diferentes mercados a nivel mundial. Cuando hablamos de clases sociales, dijimos que el Imperio Romano cae, ya explicamos ahí la forma en que cayó, y de ahí surge el esquema de la Edad Media. El Estado en la Edad Media. Debido a la complejidad de este periodo, no se puede dar una definición absoluta de Estado. En la primera y la segunda etapa de la Edad Media, el poder se encuentra dividido en forma igualitaria entre el poder del rey y señores feudales y el poder de la iglesia. Bueno, entonces, en estas primeras etapas de la Edad Media, que es cuando cae el Imperio Romano, ya lo explicamos cuando vimos clases sociales, nos dicen aquí que el poder del Estado, es decir, el poder de esa estructura organizacional de una comunidad, está dividida en tres. El rey, que es un señor feudal, y que dijimos que los reyes fueron aquellas figuras que al final de cuentas se repartieron todo lo que fue el Imperio Romano. Una vez que derrotan al Imperio Romano, se reparten las tierras y se asignan ya territorios en específico, se forman estos reinos. Y los señores feudales, que fueron aquellos que los ayudaron en su momento, en un origen, a derrotar a los romanos, se reparten las tierras, cada uno se vuelve dueño de un porcentaje de territorio en lo que se practica la agricultura, pero el rey es el que manda dentro de un determinado territorio a todos estos señores feudales, pero necesita de ellos, porque él es un señor feudal, quizá el más fuerte, pero no deja de ser un señor feudal. Si otro reino le hace la guerra, él requiere de los otros señores feudales que están con él para poder defender el reino completo. Entonces, hay un equilibrio de fuerzas entre el rey y los señores feudales, un bloque de nobles con un rey. Pero recuerden que la iglesia también fue muy poderosa en este momento, porque decíamos que para que el rey fuera legitimado, se hablaba de que el rey era rey por derecho divino, es decir, que el hijo del rey, el nieto del rey, se convertía en rey sustentado en este derecho divino, es decir, en este esquema en el que Dios permitía que el hijo del rey actual se convirtiera en el siguiente rey una vez que falleciera el papá, ¿no? Y así sucesivamente, en un tema de dinastías. Entonces la iglesia daba esa legitimidad hacia los gobiernos monárquicos en la Edad Media, y por lo tanto el rey necesitaba de la iglesia, los nobles necesitaban de la iglesia porque los fortalecía. Antes, sobre todo, el común denominador del pueblo, ¿no? Los siervos de leva, principalmente. Continúa diciendo aquí en la página 40, dice, casi al final de la Edad Media, es decir, recuerden que la Edad Media fue un periodo de la humanidad muy largo. Con la derrota del feudalismo se establecen los estados nacionales y estados absolutistas. Recuerden que algo tradicional o algo distintivo de lo que es la Edad Media es el feudalismo, es decir, los feudos, los espacios donde se practicaba la agricultura, territorios que tenían un señor feudal en donde él mandaba y él imponía prácticamente su ley en base a lo que dictaba también, por supuesto, el rey, que era otro señor feudal. Dicen que en la parte final surgen los estados nacionales y los estados absolutistas. ¿Qué eran los estados nacionales? Dice, una vez derrotado el feudalismo, estos estados son creados por los reyes para poder obtener el dominio sobre la clase noble y seguir la explotación de las tierras y de los siervos. Bueno, hay un parteaguas para el establecimiento de los estados nacionales. Y quiero que entendamos aquí algo. Si hablábamos de tres figuras que tomaban y eran los dueños del poder del Estado en ese momento, que el Estado estaba estructurado con tres figuras fuertes, que era el rey, señores feudales y la iglesia, en este esquema, en estos estados nacionales, el que pierde fuerza es el bloque de los señores feudales, quedando como dos fuerzas relativamente parejas, la del rey y la de la iglesia. ¿Qué le pasó a los señores feudales? ¿O por qué se debilita el tema de los señores feudales? Entre otras cosas, pero es una de las partes más visibles que van generando más fortaleza al rey sobre los señores feudales, es que se da lo que conocemos como el descubrimiento de América. Sé que es un tema muy controversial porque hay muchos análisis que dicen, bueno, lo descubrieron los europeos, pero ya antes lo habían descubierto los pobladores originarios de este continente, ¿no? Recuerden que en el esquema de verificar de dónde provenían los habitantes originarios de América, se habla que venían de Asia a través del estrecho de Bering, que está entre lo que es la parte de Rusia y Alaska, ¿no? Y que realmente serían ellos los descubridores de este continente. Pero bueno, bajo el esquema tradicional que nos han enseñado de que los europeos, con aquellas travesías de Cristóbal Colón, conocen precisamente este territorio y lo conquistan
a nombre de la corona española o a nombre de la corona inglesa o a nombre de la corona portuguesa, es decir, de los reyes de estos países, es como que el rey de un día para otro se ganara la lotería, porque a nombre del rey se tomaron estos territorios llenos en riquezas de recursos naturales. Los que ellos venían buscando eran el oro, principalmente la plata, pero también recursos naturales en cuanto a temas de flora, fauna y lo más importante, cientos de miles de habitantes que en un principio se dudaba por parte de lo que eran estos reinos si tenían alma. Recuerden que se vivían bajo esquemas monárquicos en el que venía ese respaldo de la iglesia que sostenía precisamente la legitimidad de los gobiernos. Entonces decían, bueno, si tienen alma, son personas y los tenemos que tratar como igual a los que hay que evangelizar, pero no, si no tienen alma, entonces no son personas, entonces se les puede esclavizar, se les puede tratar como cosas. Entonces fue un tema fuerte, controversial, de ahí la importancia de Fray Bartolomé de las Casas, un obispo que estuvo en nuestro territorio en aquellos años, en que estableció que el indígena de estos territorios tenía alma y por lo tanto se le tenía que tratar como ser humano. Lo que sí había que era evangelizarlo, por supuesto era lo que se manejaba, pero al final del día lo que quiero que visualicemos es que estos territorios, cuando venían estos conquistadores y los reclamaban al nombre del rey de España o del rey de Inglaterra, etcétera, al rey lo fortalecías ahora con muchísima tierra y riquezas y personas que antes no tenían allá en Europa. Es decir, de ser el rey un señor feudal, se convirtió ahora en un señor feudal, pero exageradamente rico, porque se reclamaba a nombre de la corona española, no a nombre de un señor feudal distinto al rey. Entonces, no es necesariamente que hayan perdido fuerza los señores feudales, sino que el rey adquirió más. Entonces, la figura del rey ya solo tenía un contrapeso, que era la iglesia. La necesitaba, sí, la seguía necesitando, porque era la que le daba fortaleza para él seguir siendo rey. Lo legitimaban como rey bajo el esquema de este derecho divino de él poder tomar posesión de un reino, ¿no? Ahora, esos estados nacionales llega un momento en donde evolucionan o surgen posteriormente los estados absolutistas. Surgieron cuando la iglesia perdió el poder temporal y el rey fue la única autoridad. Uno de los más importantes políticos del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, introdujo la idea moderna de Estado. Él decía, el Estado es un cuerpo político establecido en un determinado territorio y bajo un gobierno que lo rija. Bueno, ¿cómo entender esto? Al principio de la Edad Media, en las primeras etapas, dijimos que el poder del Estado se concentraba en tres figuras principales: el rey, señores feudales y la iglesia. Después viene la debilitación de lo que van a ser los señores feudales y quedan nada más dos fuerzas que generan contrapeso, el rey y la iglesia. Pero nos están hablando aquí que surge un Estado absoluto, es decir, el Estado absoluto es aquel en donde la figura del rey es la que queda única y exclusivamente como la figura fuerte. ¿Qué le pasa a la iglesia? Estamos hablando de la iglesia católica, por supuesto. ¿Qué le pasa a la iglesia en aquellos tiempos? Empieza a tener cismas, que son divisiones internas, que debilitan desde el interior de la estructura de la iglesia a el poder que tenían anteriormente. Recuerden que viene el cisma que se da en Alemania con Martín Lutero, se da también por ahí con Calvino, y hay un tercero con, creo que Martín Celulario, que también se da. Entonces, Enrique VIII, también viene la separación de la iglesia por parte de Inglaterra, que después forman la iglesia anglicana, y lo que se va generando entonces es un debilitamiento en la fuerza unificada que tenía la iglesia, ahora teniendo divisionismos internos. Por lo tanto, la única figura que queda fuerte en ese momento, ya estando debilitados los señores feudales, ya estando debilitada la iglesia, pues es la del rey. Y viene precisamente la generación de estos reinos, estos monarcas que eran absolutos, no tenían un contrapeso por las debilidades o por las circunstancias que ya explicamos que les habían pasado a los otros dos bloques. Derivado de eso, surgen los reyes absolutos, aquellos que terminan haciendo lo que ellos quieren sin contrapesos, y se vuelven muchos caprichosos, y en un alto grado varios de estos reyes absolutos terminaron incluso por dañar a su propio pueblo al estar realizando lo que ellos creían correcto, y como no habían contrapesos, era nada más que les aplaudían o adular lo que ellos hacían por parte de los cercanos,
pero al final de cuentas, en muchos casos terminaban atentando contra lo que hoy llamaríamos los derechos humanos, precisamente de aquellos habitantes. Entonces Maquiavelo en el siglo XVI empieza a hablar del Estado moderno, empieza a surgir la definición que hoy daríamos de Estado moderno y nos habla de que es un cuerpo político establecido en un territorio determinado y bajo un gobierno que lo rija. Entonces ya nos empiezan a dar los orígenes precisamente de lo que va a ser el Estado moderno. Cuando viene el debilitamiento de la Iglesia también surge porque vienen corrientes, principalmente de los enciclopedistas, en los que ya se empieza a hablar de otros temas de libertad, temas de soberanía que radican en el pueblo, ya no en el rey. ¿Por qué? Porque se empiezan a cuestionar precisamente el por qué la Iglesia le va a dar el poder al rey, y muchos de los enciclopedistas, y cuando ellos generaron libros que en su momento fueron prohibidos en Europa, hablaban incluso del cuestionamiento de la existencia de Dios. Entonces viene precisamente esta lucha de fuerzas, este tambaleo de la parte monárquica sustentada en un tema de derecho divino contra lo que es las doctrinas que hablan de que la soberanía, es decir, que la fuerza del poder radica en el pueblo y que ellos se pueden colocar a sus propios gobernantes, ya no una figura monárquica que pones en duda el por qué está ahí, el quién lo está nombrando, ¿sale? Entonces, el Estado absolutista es precisamente ese. Ahora, continúa diciendo en la página 41, en tiempos de la Revolución Francesa, el concepto de Estado moderno estaba asentado en una democracia que defendía los derechos de los ciudadanos de igualdad y de libertad. En el siglo XVIII, con el surgimiento del despotismo ilustrado, el Estado es considerado de la siguiente manera: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué implica esto? Se pasa a esas monarquías absolutas y, como es normal, el rey al realizar solo su voluntad, al caer en caprichos, al caer en excesos, llega un momento donde le va fastidiando al pueblo. El pueblo en varios de sus países comienzan a morir de hambre y entonces les queda aquello de, bueno, si tú eres el soberano, si tú eres rey, y se supone que gobiernes en beneficio de nosotros porque así Dios lo quiere y por eso te legitima la Iglesia, entonces ¿por qué nos haces daño? Y entonces empiezan a surgir las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etcétera, que empiezan a decir, no, el poder radica en el pueblo, quien se tiene que autodeterminar es el pueblo, quien se tiene que autogobernar es el pueblo, por lo tanto la soberanía radica en el pueblo, no en el rey. Y termina desembocando en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa sabemos que es el momento en que cae la monarquía. Terminan asesinando, guillotinando, es decir, cortando la cabeza al rey de Francia en la plaza pública, y es así como el surgimiento del pueblo para autogobernarse y para establecer los derechos humanos, pero establecerlos en una legislación que tengamos que defender y tengamos que cuidar en beneficio precisamente de la humanidad. Sin embargo, nos dicen que a la par de este movimiento de la Revolución Francesa, que se centró en el tema de igualdad y libertad, se estaba dando en el esquema monárquico, porque seguían existiendo varias monarquías, el despotismo ilustrado. ¿En qué consistía el despotismo ilustrado? Bueno, el despotismo ilustrado se da antes de lo que es la Revolución Francesa, porque es siglo XVIII. El despotismo ilustrado era cuando el monarca gobernaba a su pueblo, pero lo gobernaba con lo que él creía que necesitaba el pueblo, no lo que el pueblo necesitaba. Por eso dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es como que ustedes fueran a estudiar una carrera, llegaran con su papá y le dijeran, papá, quiero ser arquitecto, y su papá le dijeran, ok, sí te voy a pagar una carrera, pero quiero que seas médico. Ustedes van a decir, papá, yo quiero ser arquitecto. Ok, yo te pago una carrera, pero quiero que seas médico. ¿Qué implicaría esto? No podríamos negar que papá está pagándonos y solventándonos con su dinero, con sus recursos, el que tengamos una carrera, pero no la que nosotros querríamos, sino la que él quiere. Entonces se dan cuenta que el despotismo ilustrado era ese esquema. Voy a gobernar a favor del pueblo, pero en favor del pueblo en lo que yo creo, no en lo que el mismo pueblo cree que le conviene a ellos. Entonces los voy a limitar de ideas políticas que yo considero que no son buenas. Entonces les quito el tema de la soberanía popular y esos libros los declaro prohibidos porque les van a envenenar la mente. No, que ellos no estudien eso, que solamente bajo el esquema de la monarquía, eso sí, voy a buscar que les vaya bien, pero como yo creo que les debe ir bien, no como ellos quisieran, porque pues tal vez no tienen la suficiente madurez para pensar en lo correcto. Es decir, se le trataba al pueblo como un menor de edad, como que el rey era el que tenía que asumir la responsabilidad, como si fuera un papá sobre el pueblo, como si no tuvieran la madurez de decidir
que era lo necesario para ellos, ¿no? Y son representativos del despotismo los siguientes personajes. Luis XIV, que concibe el Estado así: el Estado soy yo, o después de mí el diluvio. Imagínense esa frase, ¿no? Llegarse a sentir tan importante que si no estaba él, era como el diluvio que nos relatan en la Biblia, ¿no? O sea, cuando llueven 40 días y 40 noches y desaparece todas las personas de la faz de la tierra. El segundo fue Federico el Grande de Prusia. Este estaba en que el Estado consistía en que la soberanía no es don de la dignidad, sino son los hombres quienes la estructuran y la transmiten al monarca, que se elige, pero la entrega es total y irrevocable y además necesaria, porque los hombres no poseen la aptitud requerida para gobernarse a sí mismos. Bueno, en Federico el Grande de Prusia, Prusia es un país que hoy en día ya no existe, pero obviamente era un país europeo, viene este tema de considerar como menor de edad al pueblo. Entonces decían, bueno, sí, que la soberanía está en el pueblo, pero se la tiene que transmitir al monarca para que el monarca la ejerza en beneficio del pueblo, porque ellos no tienen esa aptitud, no tienen esa madurez como para poder autogobernarse. Es decir, el especialista es el rey, entonces se le tiene que depositar a él la soberanía, el poder de decidir qué se debe hacer en favor del pueblo, porque el pueblo como que no tiene la madurez de poder hacerlo. Entonces, hasta ahí llegamos con lo que va a ser precisamente la evolución del Estado. Partimos de los griegos, luego fuimos a los romanos, la Edad Media, pasamos a lo que es la etapa de la Ilustración, la Revolución Francesa, y vamos a llegar al siglo XIX, que es precisamente cuando viene el despertar o el antecedente de lo que va a ser el Estado moderno, que yo sé que me adelanté ya y expliqué por lo menos en concepto, para que tuviéramos una noción de para qué es o cómo funciona el Estado, ¿no? Pero esto lo vemos en la siguiente lección. Que tengan muy buen día.